Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine, por Gav Thorf. Capítulo 19. Un consejo urgente. El rey brujo había estudiado con detalle los mapas y los informes de los exploradores y se disponía a convocar a sus generales cuando oyó alboroto fuera del pabellón de campaña. Oyó que uno de sus guardias recibía una amenaza y una fuerte reprimenda de Kuran. Malekith había esperado que su capitán se ausentara el resto del día y había dado instrucciones para que no le molestasen, pues aún estaba convaleciente de los recientes esfuerzos. La discusión fue acalorándose y concluyó de un modo repentino con el chirrido de una espada desenvainada rápidamente, el sonido de un tajo en una superficie carnosa y el ruido seco de un golpetazo. Malekith se volvió hacia la puerta y desenfundó a medias Urizain, esperando un acto de traición. La idea de que incluso Kuran finalmente se volviera en contra de él era tan dolorosa como el fuego que devastaba su cuerpo. El capitán de la Guardia Negra entró a trancos en el pabellón y se detuvo, pero antes de que el rey brujo pudiera decir nada, entró otro elfo, Imrik, con la espada desenvainada embadurnada en sangre. ¿Eran tus palabras tan huecas como tu juramento de alianza?, inquirió gruñendo Malekith al tiempo que desenfundaba por completo la espada. Se dio la vuelta para adoptar la postura idónea para enfrentarse con los dos elfos y apuntó con Urizain a uno y a otro alternativamente. «No es lo que teméis, majestad», dijo Kuran, y para demostrarlo tiró a un lado a Muerte Carmesí y levantó ambas manos. «No somos unos traidores. Tu centinela me amenazó primero», explicó Imrik. Sacudió la sangre de la espada y la envainó. «No esperaba que hiciera otra cosa. Para eso están los centinelas cuando se acercan visitantes que no son bien recibidos». «No hicieron caso de mis órdenes», dijo Kuran. «Mis órdenes habían sido explícitas. Kuran, solo uno de mis 4 centinelas consideró oportuno impedirte el paso. Por desgracia, su entrega le ha arrebatado la vida. Los otros 3 no deberían correr distinta suerte por desobedecerme». «Me encargaré enseguida, majestad», dijo Kuran, recogiendo su arma. «Pero hay un asunto más apremiante». Antes de que Malekith pudiera preguntar, el telón que tapaba la entrada del pabellón se descorrió y entró Teclis, con todo el peso de su cuerpo apoyado sobre el báculo. Tenía peor aspecto que en la Puerta del Águila. No obstante, los ojos del mago tenían una expresión peligrosa y agitó el báculo en dirección a Malekith, mientras con la otra mano hacía un gesto arcano. Surgió de repente un muro semitransparente de oro que los acercó a él y al rey brujo. Kuran clavó la alabarda en el parapeto y recibió una descarga chispeante que lo lanzó de espaldas al suelo del pabellón. «Sabía que debía contar con que alguno de vosotros finalmente me traicionará», dijo Malekith con los dientes apretados. Deslizó la mano hacia la empuñadura de la espada, pero la detuvo a escasos centímetros de ella. Sabía que un duelo con Teclis no se desarrollaría con aceros, con independencia de los encantamientos que los reforzaran. El rey brujo comenzó a reunir los vientos de la magia para someterlos a su voluntad. «¿Crees que soy un necio?» «¿El traidor se atreve a acusarme a mí?» La ira de Teclis estaba casi a la altura de la más furibunda diatriba de Malekith. «Has conspirado y has jugado conmigo desde que me presenté ante ti en tus sueños, ¿y ahora piensas que yo te he traicionado? Eres una serpiente sin agallas, Malekith, y maldigo el día que se me ocurrió confiar en ti». «Tal vez haya sido tu amante, la diosa Liliath, quien te ha llevado por el camino equivocado. Te presentas en mi campamento y me amenazas, ¿y soy yo el traidor? Todo lo contrario». «No te atrevas a negar que tú y la desgraciada de tu madre habéis estado manipulándome desde el principio». Esa idea dejó tan perplejo a Malekith que no encontró las palabras para negarla. En cambio, se echó a reír, pues le parecía una acusación tan ridícula que no había otra manera de responder a ella. «Ahora mismo estás susurrando al oído de mi hermano para conducirlo a la destrucción». «Te has vuelto loco, sobrino.
Morathi está encerrada en Grond, rodeada de espinos y norteños. Si quisiera susurrar al oído de algún mortal, sería el mío. Teclis vaciló y su arrebato comenzó a perder fuerza. «Abandonó Grond contigo, disfrazada de Drusala. La trajiste a Ulthuan y luego la enviaste con Malus para enfrentarse con mi hermano. Se infiltró en su campamento por otros medios mágicos». Tonterías. El cansancio confunde tu mente. Drusala es una de las sumas hechiceras de mi madre. «Drusala era Morathi». Habría descubierto que se escondía debajo del disfraz enseguida. ¿Crees que no percibiría el alma de mi madre? «Por eso sostengo que estás confabulado con ella», repuso Teclis, pero tampoco había mucha seguridad en su tono. Sacudió una mano y la radiante muralla se disipó. Aquí está ocurriendo algo. Quiero escuchar lo que tienes que decir. «Os ruego que me disculpéis, Majestad, pero nos han mentido», dijo Kuran, clavando una feroz mirada con indisimuladas intenciones homicidas en Teclis. «Tal vez haya mentido por omisión», admitió Teclis, sin despegar en ningún momento los ojos del rey brujo. «Te conté que mi hermano se había puesto en marcha hacia el norte y que necesitaba hablar con tu señor. Ambas son ciertas». Tyrion quiere guerra, dijo Malekith, calibrando la importancia de las noticias. «Debemos prepararnos por si Tyrion avanza hasta nuestra posición», señaló Imrik. ¿Qué hay de Malus Darblake y la vanguardia? ¿También se ha vuelto contra mí? «Malus está muerto», anunció Teclis. Por fin una buena noticia. Espero que tuviese una muerte lenta y dolorosa. Lo poseyó un demonio que lo destruyó desde dentro, antes de ser asesinado por Tyrion. Los elfos meditaron en silencio durante unos momentos. Incluso la mordacidad de Malekith se desvaneció ante la truculenta revelación. Aclara el otro asunto. ¿Juras que Drusala es mi madre disfrazada mediante un encantamiento? Lo juro por Lileath. La reconocí inmediatamente, como también lo hizo mi hermano. A veces, los más cercanos son los más fáciles de engañar, dijo Teclis, que recorrió el espacio que lo separaba de Malekith y se detuvo a escasa distancia del rey brujo. Un acertijo que habremos de resolver otro día. Lo importante es que su engaño ha tenido éxito. Mi hermano, en su vulnerable estado mental, ha sucumbido a su hechizo y Morathi lo ha convencido para que empuñe la hacedora de viudas. ¿La espada de Cain? Oh, Morathi, pobre alma enamorada. ¿Crees que este principito es la reencarnación de Aenarion? Ya me extrañaba que hubiera renunciado a él con tanta facilidad, comentó Teclis. ¿De qué estáis hablando vosotros dos?, preguntó Imrik. Habláis con medias tintas y quiero saber exactamente con qué nos enfrentamos. Teclis miró a Malekith, intrigado. Desconocía que estuvieras al tanto del asunto. Creo recordar que entonces te hallabas indispuesto. Malekith hizo una mueca. Recordaba perfectamente aquella época. Es cierto que entonces no pertenecía al reino de los mortales, gracias a tus esfuerzos, sobrino. Tú mejor que nadie deberías recordar que se ve mucho más cuando se mira desde una perspectiva diferente. Y el reino del caos me proporcionó la mejor atalaya que nadie podría desear. ¿Qué ocurrió, Majestad?, preguntó Kuran. Fue en la isla Marchita hace 150 años. Da la impresión de que nuestros destinos siempre giran alrededor de ese pequeño altar ensangrentado, consagrado al dios del asesinato. Fue la magia de sangre lo que atrajo su atención. Fluctuaba en el reino del caos y atraía la atención desde la morada infinita de los poderes ancestrales. Las primeras gotas se convirtieron rápidamente en una catarata, canalizada por una poderosa mente para transformarlo en un torrente de energía que surcaba el cielo inmaterial, relumbrando como el haz de luz de un faro. Había llegado allí dejándose llevar por su instinto y estaba en la fuente de ese torrente, junto con una multitud de otras entidades igualmente inconscientes,
para beber a lametazos el delicioso producto del sacrificio. Otras criaturas más poderosas, siervas de los dioses del caos, llegaron casi a la vez, y los moradores de menor condición se dispersaron. Sin embargo, él permaneció donde estaba, pues el olor de la sangre, la sensación que le procuraba el rojo líquido fluyendo a través y por encima de él, le recordaba lo que había sido en el pasado. A medida que se vertía más sangre sobre el altar del dios del asesinato de los elfos, crecía el poder que golpeaba el reino del caos, y un manto carmesí se extendía por el siempre cambiante mundo. Vio las rocas de una isla, un lugar que había conocido, y dos ejércitos batallando. Un altar de piedra negra estaba recubierto de sangre, y el templo cóncavo en el que se encontraba, sembrado de cadáveres de esclavos y de hechiceras. Junto al altar había una figura femenina de gran estatura y con el pelo apelmazado por la sangre. En la mano sostenía una daga para sacrificios, con el filo siniestramente dentado, y su cuerpo desnudo chorreaba sangre. Al mirarle la cara recuperó la memoria. Era Morathi, su madre. Él era Malekith, rey de los elfos, y se había adelantado en el reino de los dioses para evitar morir a manos del mago Teclis. No tenía ni idea del tiempo que había pasado en el mundo mortal, pero mientras contemplaba la escena rodeado de charcos de sangre, se dio cuenta de que algo pasaba. Había alguien más con Morathi, y Malekith se quedó estupefacto cuando reconoció quién era. Se trataba de su padre, Aenarion, el defensor de Ulthuan y primer rey Fénix. Pero la escena no representaba ningún momento anterior a su exilio autoimpuesto que él recordara. Su padre había viajado solo a la Isla Marchita, tanto cuando fue para tomar la espada de Cain como cuando lo hizo para devolverla. Entonces a Malekith se le cortó la respiración al comprenderlo. No era Aenarion quien estaba con la mirada perdida y en trance junto a la hechicera bruja, sino uno de sus descendientes, el príncipe Tyrion. Malekith no tenía ni idea de cómo Morathi había conseguido capturarlo, ni de cómo se había apoderado de la Isla Marchita, pero era obvio que el hecho de que ambos estuvieran en su poder no era una coincidencia. Al cobrar plena conciencia de sí mismo y de su existencia, Malekith fue capaz de proyectar su voluntad hacia el reino del caos que lo rodeaba. La corona de hierro, ceñida a la cabeza, palpitaba mientras dirigía el poder de Malekith y le permitió mover la imagen de la escena a su antojo. Vio que Teclis, el hermano gemelo de Tyrion, lideraba el ejército Asur que estaba asediando el templo de Cain, luchando con desesperación para liberar a su hermano. La intención de Morathi era evidente. Quería utilizar a Tyrion como recipiente del alma de Aenarion para devolverlo al mundo de los mortales. Estaba negociando con sangre para que Cain devolviera al primer rey Fénix, para implantar la esencia de Aenarion en el cuerpo del príncipe. En resumen, Morathi se proponía sustituir a Malekith y sentar a Tyrion en el trono de Ulthuan. Malekith montó en cólera mientras veía que la ceremonia se acercaba a su momento culminante. Maldijo a su madre y apremió a Teclis y a su hueste para que redoblaran los esfuerzos. Se sentía imponente atrapado en el mundo inmortal y material. Si bien parecía dudoso que el ritual saliera bien, Malekith quería que su madre fracasara por haber dejado de lado a su hijo en favor de aquel principito crédulo y por perturbar el descanso eterno de su padre. Sacó fuerzas de su ira, las mismas fuerzas que lo habían sustentado durante milenios. No volverían a usurparle lo que le pertenecía legítimamente. Extendió su voluntad para introducirse en la mente de unos de los Nagarothis que estaban en la última línea defensiva contra el ataque Asur. Los pensamientos del Druchi estaban llenos de deseos egoístas y odio contra los Asur, y Malekith apenas necesitó influir en él para subvertir su mente y someterla a su voluntad. Encarnado en el cuerpo robado del soldado, Malekith se acercó a Morathi, caminando entre los cuerpos de los muertos,
pasando desapercibido mientras la hechicera bruja vociferaba con voz estridente sus súplicas y promesas a Cain. Malekith desenfundó la espada, la hundió entre los omóplatos de su madre y les trajo cuando Morathi cayó. Con otro espadazo cortó las cadenas que ceñían a Tyrion, pero el príncipe parpadeó con cara de perplejidad sin moverse, drogado o alguna cosa peor. «¡Muévete, perro cretino!», espetó Malekith, abofeteándolo con el dorso de la mano. «¡Despierta!». Tyrion farfulló algo y volvió a parpadear, como si se despertara de un sueño profundo. Morathi ya estaba levantándose del suelo y su herida cerrándose con energía mágica. «¡Largo!». Malekith puso la espada en las manos de Tyrion. Otro Duchy estaba acercándose a ambos. «¡Tu hermano ya viene!». Tyrion bloqueó instintivamente la espada que se dirigía a su garganta y destripó al elfo que le había atacado. Malekith arrolló el cuerpo prestado delante de una ráfaga de proyectiles de ballestas de repetición para salvar al príncipe a tiempo que cargaba contra los Nagarothi que estrechaban el círculo en torno a ellos. Con la vista emborronada por el dolor que asolaba el cuerpo robado, el espíritu del rey brujo atisbó por última vez a Tyrion, que se abría paso a tajos hacia la libertad. Y cuando el cuerpo finalmente murió, la esencia de Malekith regresó gimoteando al reino del caos. Imrik escuchó el final de la historia con una expresión de incredulidad. Qhoran asentía con la cabeza en silencio, asimilando la importancia de lo que Malekith contaba. «No me di cuenta de tu intervención», dijo Teclis con el ceño fruncido. «Surgieron rumores acerca de que un agente de Helebron había liberado a mi hermano para confundir a Morathi». Un rumor que no me encargué de acallar a mi regreso. «¿Por qué no la matasteis cuando regresasteis, Majestad?», preguntó el capitán de la Guardia Negra. Mi madre estuvo a mi lado durante 5000 años, y ni siquiera cuando apoyé a Belsanar y ordené detenerla, dejó de trabajar para que se cumpliese mi destino de convertirme en Rey Fénix. Me daba por muerto y buscó otro para colmar sus ambiciones. No podía culparla. «El ritual te trajo de vuelta», dijo Teclis, mirando a Malekith con asombro. «Cuando desapareciste en el reino del caos, pensé que te habías ido para siempre y nunca supe explicarme cómo habías conseguido regresar». Fue la chispa que encendió la llama de mi espíritu y volvió a darme una determinación. Aunque parece ser que mi indulgencia ha caído en saco roto y que desde entonces Morathi ha estado intentando reunirse de nuevo con Tyrion. La acusé de echarse a perder en Grond como una amante desdichada, pero ahora ha quedado en evidencia cuál ha sido siempre su verdadera intención. No alertó del ataque de los norteños porque tenía la esperanza de que destruyeran Nagaroth, y de esa manera no pudiera reclamar Ulthuan. Así ella podría lanzarse sobre Tyrion y sentarlo en el trono del Fénix, por encima de los cadáveres de quienes quiera que lo desafiaran. «Esa parte del plan ha fracasado de momento», señaló Teclis. «Pero el ciclo de la historia sigue su curso, y esta vez sufriremos ese final si no actuamos». «¿Por qué no deshaces el encantamiento?», preguntó Imrik. «Este asunto se resolvería si se rompiera el hechizo con el que Morathi domina a Tyrion». No puedo hacerlo, pues el corazón de Tyrion está unido a ella por algo más fuerte que la magia. No puedo creer que esté enamorado de ella». Imrik sacudió la cabeza con indignación. Teclis hizo una pausa para beber una de sus pociones revitalizantes y la aprovechó para reflexionar. Miró directamente a Malekith. «¿Qué hizo que tu padre tomara la decisión de empuñar la espada de Cain y se lanzara a los brazos de tu madre?» La pena. Su esposa y sus hijos habían sido asesinados, o eso creía él. Así que tocó fondo y se consagró a la venganza contra el mal que los atormentaba, a él y a su pueblo. «La hija de Tyrion está muerta», dijo Teclis, con la mirada perdida, y Malekith se preguntó si aquella era una expresión de culpabilidad.
La princesa Aliazra murió intentando frustrar el regreso del gran nigromante. Aliazra era la hija de Finubar, la próxima reina eterna, dijo Imrip desconcertado. ¿Estás diciendo que...? ¡Lo sabía! Bueno, estaba casi seguro, y ahora has confirmado mis sospechas. Y aquí estás tú, sobrino, en mi campamento, y no al lado de tu hermano, haciendo todo lo posible para malograr las maquinaciones de mi madre. ¿Por qué será? Teclis no respondió. Responde la pregunta de Malekith, mago, dijo Imrik. Tus esfuerzos habrían sido más útiles tratando de cortar la amenaza de raíz que trayéndonos la noticia de su descubrimiento. Tyrion me culpa de la muerte de Aliazra. Me veo obligado a huir. ¿De verdad? ¿Participaste en una intriga, sobrino? Teclis no dijo nada, pero el rey brujo reparó en que la tristeza de su expresión crecía por momentos. El mago cerró los dedos alrededor del báculo y apretó los dientes. O tal vez algo peor. Tú te encargaste de que muriese, ¿verdad? El mago estaba temblando de la emoción, a punto de derrumbarse, pero ninguno de los presentes movió un músculo para ayudarle. ¿Es eso cierto?, preguntó Imrik. Kuran reía con desprecio. ¡Basta!, gritó el mago con una vehemencia que hizo dar un paso atrás a Imrik y a Kuran. Fulminó a los tres con la mirada. Sus ojos relumbraban con energía dorada. Era mi sobrina, y el hecho de que su muerte fuera necesaria no mitiga el dolor. Malekith bajó el torno y su imponente figura se alzó por encima del mago. Siempre has querido que Tyrion empuñara la hacedora de viudas. Teclis asintió con la cabeza, desafiante. Si vuelve a empuñar su espada, nuestro linaje se librará de la maldición de Cain. ¿Serías capaz de permitir que la matadioses arrasara de nuevo el mundo?, inquirió Imrik, con los ojos entornados. ¿Solo para librar a tu familia de la maldición? No tenemos futuro alguno mientras la maldición se mantenga, dijo Teclis, haciendo un gesto con la mano para restar importancia a las preocupaciones de Imrik. Dejó caer los hombros y miró intensamente a Imrik y luego a Malekith. Ninguno de nosotros. ¿Qué ocasión mejor para empuñar la matadioses que durante el Rana Dandra? Había planeado estar al lado de mi hermano, guiarlo por el desconcierto que reinaría, para que devolviera la espada cuando el fin de los tiempos llegara a su fin y se volviera a frustrar el empeño del caos. En tus planes no contabas con la interferencia de mi madre. Da la impresión de que las profecías de tu señora no valen mucho, sobrino. Es demasiado tarde para echarse atrás, dijo Teclis, que vaciló antes de continuar. Nagas ha regresado e intenta convertirse en la encarnación de Shish. Como prometí, volvió demasiado débil y ha llevado el poder a la tierra que los humanos llaman Silvania. Pretende recuperar su pirámide de Khemri, y si lo consigue, quizás nosotros también recuperemos la manera de introducirle por completo el viento de Shish. ¿La encarnación? ¿Un avatar de carne y hueso de un viento mágico? Como he dicho, afirmó Teclis con cara de no sentirse cómodo hablando de ello, como si lamentara tener que hacerlo. Malekith decidió reservarse sus recelos por el momento. En estos momentos, al otro lado de los océanos, los ejércitos del gran nigromante y de los humanos están combatiendo una invasión de los norteños. Los dioses del caos han depositado toda su atención en el reino de Sigmar y en las incontables legiones de los tenientes de Nagas. Pero eso no durará eternamente. Antes o después, los demonios volverán a poner los ojos en Ulthuan, y debemos estar unidos y preparados. Lilead me ha mostrado la senda de la victoria, y aunque mis planes siguen un camino tortuoso, el destino no ha cambiado. No he dicho que me echara atrás. Primero debemos apoderarnos de la isla marchita. ¿Pretendéis empuñar la espada de Cain, Majestad?, preguntó Kuran, que había asistido a la conversación sin expresar su opinión en ningún momento. Su semblante no daba ninguna pista sobre si aquello le parecía una idea buena o mala. No es un regalo, sino una trampa.
Una trampa que ya he evitado en otras ocasiones. Sería una locura volverme a colocar en esa posición a propósito. Debes hacerlo, si así se evita que Morathi controle su poder, insistió Teclis. ¿Cómo detendremos a Tyrion si blande la hacedora de viudas?, inquirió Imrik, horrorizado ante esa idea. No lo sé, confesó Teclis. Por eso mi plan es llegar allí primero, dijo Malekith, evitando responder la pregunta. En esta materia debía dejarse guiar por Teclis, y le fastidiaba tener que confiar en el saferiano, pero no le quedaba otra opción. Había escogido seguir un camino que le obligaba a dejar su destino en manos ajenas, y ahora tenía que llegar hasta el final, fuera amargo o no. Sugiero, Teclis, que convenzas a tus aliados y primos de la urgencia del asunto.